Bienvenidos. El día de hoy queremos abordar el tema de las finanzas municipales, las preocupantes finanzas municipales. ¿Cuál es la situación y cuáles son las alternativas que tenemos frente a una ciudad que se nos ha ido deteriorando? Cada vez tenemos menos calidad en los servicios públicos, menos cobertura y francamente tenemos algunos retos impresionantes, como es el caso de la pavimentación de nuestras calles. ¿Cómo estamos desde las finanzas públicas para enfrentar esta situación? Para eso hemos invitado a 3 especialistas que nos van a ayudar a entender este tema y a encontrar cuáles son las respuestas. Quiero dar la bienvenida a Remy Martínez, que es catedrático del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias por la invitación, Marco, y estar aquí compartiendo opiniones. Encantado. Joel Espejel, que es catedrático de la Universidad de Sonora. Muchas gracias, Marco, por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Encantado de tenerte. Y Rodolfo Flores, que además de ser catedrático de la Universidad de Sonora, es consultor en temas contables y fiscales. Muchas gracias, Marco. Bienvenido, Rodolfo. Joel, yo te quisiera preguntar, ¿cuál es desde tu punto de vista el estado de salud de las finanzas municipales en general? Tiene un, vamos a decir, moderado, es la salud de las finanzas públicas del municipio. ¿Moderado significa medio saludables o medio enfermas? Efectivamente, le vamos a dar esa valoración porque todavía tiene margen de maniobra. Sabemos que es el 4º municipio más endeudado a nivel país, con 1.812 millones de pesos, y eso lo lleva a estar en esta posición de prácticamente estar en el top 5 de los más endeudados, y que implica canalizar anualmente 407 millones de pesos. Porque ya se hizo una reestructuración el mes pasado, se reduce de 22 a 15 años lo que es la deuda y se baja la tasa de interés, y esto pues viene a tener un ahorro por parte del municipio. Pero aún así es mucho lo que se está pagando por deuda, y además no se están generando los ingresos suficientes para poder atender las necesidades, porque si estamos hablando que son 407 millones que se van por servicio de la deuda y se están teniendo ingresos propios por 1.300 millones de pesos, el que más impacta es el impuesto predial, con 856 millones de pesos según la ley de ingresos del municipio de Hermosillo. Y tenemos otros 2 rubros importantes, como son los derechos, que es el pago de licencias de construcción, de cementerios, de lo que son mercados municipales, por 332 millones de pesos, más lo que viene a ser la parte de los aprovisionamientos, que no es otra cosa que las multas o los recargos por estas mismas, por 94 millones de pesos. Entonces, por ingresos propios, el municipio tiene 1.300 millones de pesos, tiene que incrementar la cifra, porque no puede ser posible que estemos recibiendo más por lo que es el ramo 28 y 33, así está estipulado por la Ley de Coordinación Fiscal, donde en las participaciones se tienen 1.227 millones de pesos, más lo que viene a ser las aportaciones, que es el ramo 33, por 666 millones de pesos. En total son 1.900 millones de pesos aproximadamente, es decir, son 600 millones de pesos más de los ingresos propios que genera el municipio. Entonces recibe más de la federación que los ingresos que genera el municipio por cuenta propia. Entonces es muy importante que el municipio recaude más, vea la posibilidad de cómo hacerlo, porque se está pagando el 50% del impuesto predial y esto no puede ser posible porque eso castiga los ingresos propios del municipio. Entonces por eso le pongo una calificación moderada, tiene una deuda manejable todavía, y hay salidas, tiene los ingresos, pero se necesitan más, pero para la situación del crecimiento que ha tenido la ciudad de Hermosillo por la cantidad de colonias, más de 1,000 colonias ya se tienen identificadas, pues tienen que atenderse ciertas necesidades de infraestructura y de obra pública, como viene a ser alumbrado, lo que es basura, lo que son obras de pavimentación, banquetas, etcétera, y que el municipio, con los ingresos que se están generando, pues no tiene la posibilidad de poder atender estas necesidades, y por eso vemos la infraestructura del municipio pues tan deteriorada, como lo comentaste hace un momento. Remy, digamos, si sacamos desde el punto de vista de ingresos y egresos, pareciera ser que tenemos un presupuesto equilibrado, pero frente a las necesidades, por ejemplo, de resolver el tema de la pavimentación, donde, dicho por la propia CIDUE, el 80% del pavimento ya terminó su vida útil, donde tenemos problemas graves en materia de drenaje, está colapsado en zonas de la ciudad donde se requiere reemplazar una obra, digamos, profunda, compleja, donde nos falta terminar la infraestructura para la distribución de agua en el norte de la ciudad, donde tenemos problemas gravísimos de mantenimiento de nuestra infraestructura pública como parques, jardines. Pues necesitamos mucho más dinero y no se ve cómo podamos enfrentar este reto. Pues yo creo que
que primero que nada, pues muy suave, por así decirlo, el tema, hablar de las ciudades. Sí. Y aunque yo creo que nos podemos enfocar muchísimo en los números muy particulares del municipio de Hermosillo, yo creo que el gran reto son las ciudades de México, ¿no? Sí, o sea, sí, es similar a lo que está pasando. Antes, un gran país se hace con grandes ciudades. Yo creo que las personas hoy en día en un gran porcentaje viven en estas ciudades, e incluso a nivel global creo que es uno de los objetivos principales de tener ciudades sustentables en todos los sentidos, financieros, ambientales, y con una perspectiva hacia los siguientes tiempos. Y yo creo que Hermosillo está metido en esa dinámica. Aquí nos escuchan en este programa en muchas ciudades del estado, que también yo creo que son similares de alguna otra manera la problemática que está ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Creo yo que los modelos de administración de la ciudad han sido rebasados, ¿no? El modelo del país también ha cambiado muchísimo. Partimos de una historia centralizada a federalizada, un poco en la forma, no tanto en el fondo. Luego ya pasamos a una situación donde los municipios empiezan a tomar, ahora sí, una identidad particular, pero no necesariamente desde un inicio, y esa es la parte bien importante. ¿Qué te quiero decir con eso? Y eso se mantiene hasta ahorita. Que las contribuciones que el ciudadano hace, ¿no? Tanto por ISR como IVA, pues se van finalmente a la federación. Y esa federación distribuye en base a sus prioridades muy particulares cuánto dinero le puede tocar a los demás centros poblacionales. Los municipios de pronto crecen con estos impuestos prediales, lo de las multas, etcétera, etcétera, pero como hasta cierto punto un ingreso propio no tan bien diseñado, por así decirlo, y así se ha mantenido. Los buenos tiempos de la época del año 2000 hasta el 2014, pues bueno, fueron años de bonanza que lamentablemente siguieron abonando a esta idea de que pues el gobierno central nos podía dar todo lo que dábamos, ¿no? Sin liberarnos a nosotros como ciudades para tener esquemas mucho más acordes al crecimiento de lo que se está dando ahorita. Yo estaba recibiendo ahorita los ingresos propios, más o menos cuánto era, traigo unas cifras ahí un poquito divergentes con las que trae el maestro, pero estaba sacando una cuenta con respecto al tamaño de la población, 850,000 personas más o menos en Hermosillo, pues sale como a 2 pesos diarios por hermosillense, más o menos, el que nos costaría actualmente el municipio. ¿Es eso suficiente? ¿No es suficiente para el tamaño de la ciudad que se está dando ahorita? Claro que tenemos que hablar del gasto y de la dirección de ese mismo gasto, pero también tenemos que entender que los municipios están totalmente debilitados y están hasta cierto punto esclavizados por los financiamientos privados y públicos también que hay, que les someten a una dura carga. Yo ahorita estoy viendo el tamaño del ingreso, pues el pago de la tarjeta de crédito en el municipio está bastante alta. Yo no sé qué tanto margen más hay para endeudarse. Me imagino que los banqueros se hacen así las manos para quedarse ya con lo último que queda de la caja. Pero sí deberíamos estar pensando en esquemas totalmente y radicalmente cómo funciona una administración de una ciudad, ¿no? Ya dio de sí, pues, este modelo. Tiene tiempo que ya dio de sí. Y el problema de estos jugosos 2000 hasta el 2014 fue que nos siguió alimentando el paradigma de que debemos de seguir viviendo las ciudades de las dádivas del centro, ¿no? A ver si allá en México nos quieren dar poquito Así para es. una hora más. Además, eso ya se acabó. Sin duda alguna que se acabó, según las cifras que veo para Hermosillo, sin duda alguna el año pasado fue el más castigado que yo haya visto en la historia, y por ver a los presidentes municipales ahorita en la Cámara de Diputados, 2020. La realidad es que se ve muy difícil el escenario, pero todas estas crisis, sin duda alguna, alimentan un diagnóstico probablemente negativo, pero que deben de generar propuestas hacia adelante, ¿no? Caer en esa realidad. Ese es el tema. No nos podemos quedar solamente en el diagnóstico, en la definición del problema, tenemos que encontrar soluciones. Regresamos un momento más, estamos hablando de las finanzas municipales, cuál es su situación y qué alternativas tenemos para enfrentarlas. Regresamos en un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando sobre las finanzas municipales y yo quiero aprovechar la presencia de Rodolfo. Rodolfo, a ti ya te tocó pues vivir con ese terrible tema de administrar las finanzas municipales. ¿Cuál es el problema desde tu punto de vista? ¿Es un modelo ya agotado? ¿Es un problema de ajustar ingreso con gasto? ¿Es un problema de mejorar la calidad del gasto? ¿Cuál crees tú que sea el problema de fondo que estén en este momento las finanzas deterioradas para enfrentar los retos actuales y futuros? Mira, este tema me apasiona. Yo siento que el sistema de coordinación fiscal ya se agotó.
El sistema fiscal en México ya fue rebasado. Los más de 2.500 ayuntamientos que hay en el país, si sigue este mismo sistema, van a seguir en crisis. Prácticamente todos están quebrados, ¿no? Todos están quebrados. Hermosillo está viviendo una crisis financiera muy importante. Realmente la deuda, no nada más la pública, que fue la que mencionó el maestro, de cerca de 2.000 millones. El total de la deuda, tomando en cuenta acreedores, cadenas productivas, proveedores, impuestos por pagar, llega cerca a 4.500 millones de pesos. Casi el doble. Más del doble. Más del doble de lo que es la pública. De esa dimensión es la situación económica ahorita de Hermosillo. ¿Y por qué se ha llegado a esto, Marcos? Realmente decimos, oye, el impuesto principal del ayuntamiento son dos, el predial y el traslado del Estado, el 2% del y del país, por el acuerdo fiscal que existe, por ese sistema de coordinación fiscal, te cobra ISR, nada más, IVA, nada más, impuesto especial sobre producción y servicios, nada más, derecho de petróleo, nada más, derecho de alumbrado, antes era nomás él, ahorita sí ya puedes cobrar un derecho de alumbrado como por el ayuntamiento. Pero ¿qué significa esto? Si nosotros hacemos un comparativo, y esto lo pongo mucho a mis alumnos a hacerlo, de decir cuál es el presupuesto federal, cuál es el presupuesto estatal y cuál es el presupuesto sumando los 72 ayuntamientos del estado de Sonora. El estado de Sonora no representa ni un 1%, ni un medio por ciento del presupuesto total federal. Y los municipios, la mitad de eso, sumando los 72. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que analizar y ver muy bien qué sistema tenemos actualmente a nivel país. No podemos dejar solo a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos, como captan los ingresos, lo podemos dividir en dos partes, lo que son de libre disposición y los que son etiquetados. Más del 55% son etiquetados. Sí, no hay margen. Y el otro 45% es para que manejen los servicios de seguridad pública, de alumbrado, de recolección de basura. Entonces, le dejamos que prácticamente eso lo estemos recuperando con los ingresos propios. Porque el porcentaje ya etiquetado que tiene el ayuntamiento es muy poco. Luego le quitas lo que ya está etiquetado, que le sacan de lo no etiquetado porque amarras la deuda pública con el servicio, se acorta más. Luego lo que le pagas a policías, lo que le pagas a recolección de basura, y se te va cortando. Por eso es que el impacto tan fuerte que ha tenido la inversión. Y el mismo sistema de coordinación, hacemos esta separación en tipo de ingresos, y esto lo vive al día a día las finanzas municipales. Ingresos propios, luego las participaciones del ramo 28, que te la reparten por ley de coordinación fiscal, el ramo 33, que es una parte de coordinación fiscal, y luego vienen unos ingresos que son un poco donde haces obra, pero que te piden el peso por peso, a ti te ha tocado vivirlo. Sí, sí. Ramo 23, que no te bajan un ramo 23 y no pones prácticamente peso por peso. No lo ves pasar porque no hay recursos para enfrentar esas posibilidades. O los convenios que haces con la secretaría, siempre te piden pues prácticamente el peso por peso. ¿Y qué pasa con esa secretaría? Ya a ti te ha tocado vivirlo. Esos convenios los vienes haciendo en marzo, en abril, en mayo. ¿Y qué pasaron con los ayuntamientos? Ya ajustaron, y los estados, porque la crisis es estatal también. Los estados ya ajustaron su presupuesto a su operatividad, pero para bajar para una obra en especial tienes que ajustar tu presupuesto porque te piden el peso por peso, y ahí es donde se han ido endeudando los ayuntamientos con ese sistema que ha sido dañino para los municipios. ¿Qué siento yo que tiene que pasar? Tenemos que sentarnos sobre la mesa, gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales, y hacer un nuevo pacto federal. No podemos estar únicamente esperando que nos manden una partecita del gobierno federal cuando dices, oye, el impuesto de la renta es federal, pero ¿quién lo paga? Pues pagamos los ciudadanos también de cada una de las ciudades. Las empresas las ciudades. Exactamente, entonces eso se va hacia el centro, y esa
Y eso que captan de ISR, de IVA, de IEPS, se crea un gran fondo general. Sí, como bien decía ahorita Remy, el 55% de la gente vive en las ciudades, pues habita las ciudades, es donde disfruta su vida, donde necesita los servicios públicos, ¿no?, que se le administren. Y el principal proveedor de los servicios públicos que requiere el habitante de una ciudad, pues es el gobierno municipal, ¿no? Muy bien, estamos hablando sobre las finanzas públicas municipales. Vamos a regresar un momento más para seguir hablando sobre el tema. Muy bien, estamos de regreso, seguimos hablando sobre las finanzas municipales. Ahora, Remy, tanto tú como Rodolfo coinciden en lo mismo. El modelo ya dio de sí, hay que replantearlo, pero también, tú bien dijiste, estamos en un momento donde el gobierno federal tiene una visión más centralista. ¿Hay espacio para discutir un nuevo modelo de coordinación fiscal en el país? ¿O la realidad nos va a alcanzar? Bueno, por lo que yo veo actualmente, no. La forma como trataron a los presidentes municipales, pues no se me hace que sea la forma, ¿no? O sea, lo que estamos viendo a los presidentes ahí aportando en comisiones, pues nosotros sabemos que en el proceso político eso no es un trabajo serio, la realidad es simplemente comprar tiempo y en esto favores, ¿no? Un poco hipotecar ahí los favores políticos hacia adelante en base a ciertos proyectos muy particulares, nuevamente, recreando el mismo sistema de ir a pedir a México que por favor me den un dinero para una obra muy particular, cosa que no le ayuda a la ciudadanía en su planeación de una ciudad hacia el futuro, claro, que yo creo que eso sigue siendo lo mismo. Ahorita veía una noticia de un alcalde allá del centro del país, no recuerdo, de Guerrero, que unos vecinos del municipio llegan, lo sacan del Palacio Municipal, lo amarran a una troca y lo arrastran porque no ha cumplido con una obra municipal. O sea, fíjense a dónde lleva esta situación de crisis financiera, porque una crisis financiera es una crisis política también. Y es una insatisfacción ciudadana muy grave. Un gobierno sin dinero poco puede hacer. No, deja tú lo poco, lo desacreditado que se vuelve. Y eso nuevamente lastima muchísimo el sistema de convivencia social. No digo yo de un partido o el otro, o un político u otro. Lastima la convivencia social porque finalmente no terminamos de atender eso. Entonces, yo he platicado de por qué no hay una forma de platicar con abogados más bien, en lugar de andar tratando de hacer una mesa federal y decir, aquí vamos a declarar el municipio en quiebra y vamos a liquidarlo y vamos a volver a empezar, como lo hacen en ciudades en Estados Unidos donde declararon en quiebra la ciudad y pueden tratar de hacer un apartado para liquidar y otro apartado para ¿Lo permite el marco legal actual? Entiendo que no, pero son de esas cosas que de alguna manera tenemos que empezar a buscarle el lado, porque yo al menos en este tiempo no veo que los municipios o incluso los estados vayan a ser las entidades favorecidas hacia adelante. Pero yo sí creo que los ciudadanos calibrarán esta decisión en base a este tipo de foros donde ponemos en blanco y negro tanto cifras como ideas que suenan bastante lógicas, ¿no? Que es esta parte donde, oye, si tenemos una ciudad que tiene tantos carros, tantos ciudadanos, ¿cómo es posible que la ciudad esté destruida? No puede ser eso. O dos, ¿cómo puede ser posible que el 50 y tantos % de la población no quiera pagar predial? Bueno, alguien diría, sí es posible, ¿no? Uno hasta en las cerradas privadas pasa que la mitad de los vecinos no quieren pagar. Bueno, ¿qué podemos hacer para eso? ¿Qué diseños de economía del comportamiento, vamos a decir, se pueden hacer para tener una eficiente recaudación? Pero no puede ser que una ciudad en donde nosotros vivimos con el tamaño del parque vehicular no tenga calles transitables. No suena lógico, ¿no? Pareciera como que si viviéramos en una casa que no es nuestra y estamos decididos a acabárnoslas hasta el último minuto porque nadie está dispuesto a pagar nada. Y ahí vamos, ¿no? Ahora, Joel, pareciera ser que hay como que dos cosas. Uno es cómo presionar desde abajo para que este tema se abra en la agenda nacional y sea un tema importante para discutir. Y por otro lado, cómo provocamos cambios dentro del modelo de administración municipal para que mejore su eficiencia, que tome mejores decisiones y también aprenda a recaudar mejor. ¿Cómo lograr todo esto en este momento? Se ve muy complicado, ¿no? Efectivamente, el escenario es muy complicado para todos los municipios, los más de 2.500 municipios que hay en el país, porque no hay un modelo probado. Sabemos que se planifica y una planificación económica, está en los planes municipales de desarrollo. Ahora están acorde a los 17 objetivos que maneja
el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual compromete más a los municipios, y sabemos que se ponen ejes prioritarios de resolver en un determinado municipio, pero si no se tiene el presupuesto suficiente y además están endeudados porque están monitoreados por la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, les dicen qué tanto es el margen que tienen que tener de endeudamiento, es el 3% de su Producto Interno Bruto. En este caso, pues Hermosillo no lo cumple, pero no es un órgano nada más de estar castigando, sino debe de estar recomendando, y no hay ningún órgano por parte de la Secretaría de Hacienda, es un monstruo la Secretaría de Hacienda y no tiene alguna coordinación. Sí, digamos, eso tendría sentido si tú tienes los elementos suficientes para poder cumplir con tu responsabilidad, pero está claro que no los hay. Entonces es como llamadas a misa, son optativas. Son optativas, efectivamente, y como no se tiene lo que es como una institución que depende de la Secretaría de Hacienda para poder estar ayudando a los municipios, porque muchas veces se olvidan de los municipios. Está la Secretaría de Hacienda arriba, está la ley, estoy de acuerdo que debe de haber una disciplina financiera por parte de los municipios y las entidades federativas, pero no se tiene una institución que esté del lado de los municipios y están recomendando que vaya una persona y verifique sus estados financieros y decirles, sabes que aquí estás fallando, recorta aquí, recorta allá. Y ahora que viene la ley de austeridad republicana, que viene a restringir más a los municipios, y que muchos municipios, si apenas estoy saliendo con esto y ahora me estás restringiendo en áreas que son prioritarias, van reduciendo más el margen, ¿no? Así es, entonces ya son varias leyes que castigan a los municipios, pero no le pones una institución que le diga cómo hacerlo, porque muchos alcaldes no saben cómo ejecutar un modelo de administración municipal. Llegan por una cuestión política muchas veces, pero en muchos de los casos no tienen la capacidad, bueno, sí tienen la capacidad intelectual, pero les tienes que dar la capacitación para poder desenvolver un buen eje rector en cuanto a la aplicación de un modelo municipal, pero desgraciadamente no se tiene eso, y sí se tiene que trabajar por parte de Hacienda. No únicamente te voy a restringir financieramente o te voy a restringir con esta autoridad, sino sabes qué, échame la mano, porque yo como alcalde tengo que atender muchas prioridades de seguridad pública, de cuestión social, de economía, y la parte presupuestaria. La presión está durísima de parte de la ciudadanía a los y ahí municipios. Está. Y prueba de ello es que muchos alcaldes tienen que salir a resolver las problemáticas y están exhortando a la población, ayúdenos a resolver el problema de los baches, el problema del alumbrado, porque no tienen la capacidad, lo que es en términos operativos el municipio ni presupuestales para atender esas necesidades. Es muy fácil decir desde arriba, la Secretaría de Hacienda, pues sí, cumple con la ley de disciplina financiera, cumple con la ley de austeridad, pero a ver, ponte aquí, secretario de Hacienda, a ver cómo está la problemática del municipio. Hay muchos mandatos y pocas posibilidades de cumplir con ellos, ¿no? Efectivamente, y no hay ese brazo técnico, ese brazo que esté ayudando a los municipios. Sí, esa asistencia que se requiere. Asistencia, efectivamente, para ayudar a los alcaldes. Sabemos que son más de 2.500 alcaldes, pero tiene que estar el gobierno federal, que finalmente es el que está mandatando por ley a los municipios para que los acompañe en tratar de resolver estas problemáticas que tienen. Así es, vemos pues que el tema de las finanzas municipales es mucho más complejo de un asunto de ingresos y egresos y enfrentar los retos. Hay un modelo que ya se erosionó, ya dio de sí, que requiere ser replanteado en un mal momento político, digamos, donde pareciera ser que el rumbo que lleva la administración federal va en otro sentido, descentralizar, donde poco se escucha a las entidades y a los municipios, de tal manera que esta discusión pareciera ser que no hay un terreno fértil para que se dé, y en medio estamos atrapados los ciudadanos, que cada vez tenemos una provisión de servicios públicos más deteriorada, más deficiente, ¿no? Y que pues es complicadísimo, y es el lugar donde estamos decidiendo vivir la mayoría de los mexicanos, que son las ciudades, además en un contexto de competitividad donde hay que pelear, hay que transformarse rápido, hay que, digamos, generar fortalezas para poder seguir en la lucha por las inversiones que generan pues las oportunidades de crecimiento y de desarrollo, y pues las cosas están muy feas, ¿no? Ahorita vamos a regresar a ver si recuperamos algo de optimismo. Estamos hablando sobre el tema de las finanzas municipales. Regresamos un momento más con ustedes. Muy bien, el balance pareciera ser que no es muy optimista, pero sin embargo no podemos quedarnos ahí. Esto tiene que seguir evolucionando, y para eso hay una
gran oportunidad en este espacio de la innovación, de la creatividad, de encontrar nuevos esquemas. ¿Qué se les ocurre, Remy? ¿Qué podríamos hacer para cambiar este estado de cosas? Fíjate que yo tengo una visión, vamos a decir, un sesgo muy particular con mi estudio de asuntos regionales. Es que yo siento que el siguiente gobierno tiene que ser un gobierno red, ¿no? ¿Qué me refiero con un gobierno red? Un gobierno que realmente esté preocupado en temas de servicios y servicios en lugares, ¿no? Ubicados específicamente, con presencia muy particular en las diferentes regiones de una ciudad que nosotros sabemos que han crecido y que tienen diferentes niveles de desarrollo, incluso flujos de automóviles, escuelas, etcétera, etcétera, que tienen que tomarse en consideración y que no pueden verse como un solo núcleo poblacional. Un gobierno red para mí es un gobierno que tiene presencia al menos en unas 4 regiones de la ciudad de Hermosillo y que pueden prestar atención a las cosas más fundamentales. Número 1, no podemos dejar que la inseguridad capture a la ciudad, porque esa erosión del gobierno lo que ha llevado es que hay una captura del crimen organizado de la ciudad. Ya lo vemos con crisis de drogadicción, ya lo vemos con de pronto violencia incontrolable o muy difícil de controlar, que pues eso es por falta de capacidad de una respuesta adecuada. 2, servicios públicos, pago de servicios públicos, todos de alguna otra manera tenemos que hacer un trámite para conseguirlo, para adoptarlo. Yo creo que eso ya quedó atrás. La gente ya está viendo los cambios tecnológicos en una serie de aplicaciones y otro tipo de sistemas que se pueden hacer las cosas mucho más eficientes sin un intermediario de alguna otra manera que les permite a los ciudadanos hacerse de cosas y de servicios mucho más rápido, vigilando y viendo en qué momentos se están haciendo las cosas. Cuando hablamos de finanzas públicas, no tienen por qué ser estos temas finanzas de grandes expertos o muy escondidos, tienen que estar a la vista de todos, que todo el mundo sepa cómo va caminando esto, para que la gente al mismo tiempo tenga la confianza de que su aportación está siendo bien utilizada y cuándo está siendo utilizada. ¿Qué me atrevería a agregar un poco más? En esta reorganización municipal mexicana tenemos estos cabildos, ¿no? Y estos cabildos tienen una característica muy particular, tienen cláusula de gobernabilidad. Cada presidente municipal que es electo tiene los suficientes regidores para tener mandato en su municipio, y los otros regidores, pues de alguna otra manera están ahí en representación proporcional, pero no tienen una representación territorial. O sea que si yo vivo en una colonia determinada o en una región de la ciudadanía, pues no tengo a nadie realmente como un interlocutor político de contrapeso en el municipio que me ayude a que esto suceda, cosa que sí sucede en otros países, ¿no? En otro tipo de organización. Creo que por ahí podemos encontrar espacios en la legislatura sonorense para ir modificando la dinámica municipal, contrapesando el poder, y que los representantes puedan adoptar muchísimos más beneficios de los que se está viendo ahorita. Está muy pesado la carga a cómo está organizado ahorita el municipio. Gran cantidad del dinero se va en servicios personales, muchos de ellos tienen que ver con algo de peso administrativo, pues, pero que ya están ahí, que porque están en el sindicato. Sí, bueno, ¿cómo se puede replantear esto de una forma mucho más ágil? No hay que tenerle miedo a eso. Ese es a lo que me refiero. Yo creo que es el momento de atreverse, Joel, y plantear pues una especie de cumbre o convención nacional municipalista y decir, a ver, a todos los que están igual que nosotros fregados, vénganse para acá y vamos a discutir qué vamos a salir, cómo vamos a salir adelante, pues. Efectivamente, y ahí es un trabajo de los presidentes municipales, se deben de unir para convocar a este tipo de foros. Sí, porque separados los hacen papilla, ¿no? Efectivamente, ya se vio como el trato que se les dio por parte del gobierno federal, entonces ya unidos pueden dar soluciones, pero ya llevando propuestas, no únicamente es manifestarse e ir sin nada en la mano, sino llevar ya un diagnóstico, un análisis serio, y que tiene que convocar primeramente cada alcalde a ciudadanos, a redes de profesionistas, a cámaras empresariales, para poder realizar... Sí, tiene que legitimar esas propuestas para que lleven la fuerza suficiente, ¿no? Así es, ya con el peso del análisis de varios grupos de la sociedad y que estén representados la mayoría, y llevar ese análisis al presidente o a los porque hay que decirle, digamos, el modelo de ir a pedir ya está también agotado, no funciona, no resuelve nada, son pequeñas curitas para un mal muy superior. O sea, tenemos que entrarle de fondo, ¿no? Efectivamente, y ahí tener el valor de entrarle, pero ya tienes que llevar algo hecho, ¿no? Pues vas a ir a tocar la puerta y nada, ¿sabes qué? Dame porque no tengo. Exacto. A ver, dame, pero ya traigo esto. Sí.
que puede resolver la porque problemática. la respuesta del gobierno federal está muy fácil, no alcanza, no tengo. La ley de austeridad. Sí, hazle como quieras. Y eso no puede ser, no se puede tener el país. Rodolfo, ¿qué ves? ¿Cómo podemos enfrentar este gran problema que tenemos enfrente? Mira, yo siento que tenemos que trabajar en tres sentidos. Uno, en una cultura de cumplimiento, tanto de la autoridad como del ciudadano. O sea, es exigirnos las dos partes. Porque no únicamente es exigir a la autoridad, sino también es importante que nosotros como ciudadanos cumplamos con nuestra parte. Sí, claro. ¿Verdad? Hay derechos y hay obligaciones, las dos tenemos que cumplir. Otra es, se tiene que acabar el manejo discrecional del gobierno federal de sus ejercicios. Eso me preocupa. Este año es muy preocupante qué va a pasar con el corte del 30 de septiembre, con todos los ejercicios que ha habido en las secretarías. Que ¿Qué va a son pasar con eso? cientos de miles de millones de pesos. 232,000 millones de pesos. Nada más. Me preocupa que eso se vaya a manejar de manera discrecional, mandándolo a un fideicomiso. Y que de esa manera se vaya a mandar a buscar hacer proyectos desde ese fideicomiso, porque ya no hay control. Entonces, eso se tiene que trabajar muy bien. Es teoría de cumplimiento, es cultura de cumplimiento. La autoridad con cumplir con sus programas en tiempo y forma. ¿Y cómo vamos a lograr esto, Marco? Con planeación. No pueden ser ya los planes de desarrollo, tanto municipales, estatales o federales, únicamente para publicarlos y cumplir la ley. Realmente tiene que ser una dinámica de participación ciudadana, en que, como decía el maestro, todos los sectores estén ahí coincidiendo en cómo queremos que vaya el rumbo de nuestro municipio, de nuestro estado. Y ese plan de desarrollo que realmente sea un ejercicio de planeación real, con cuáles son nuestros ejes rectores que realmente queremos que fortalecer y cuáles los programas. Y los programas se tienen que evaluar con resultados, claro. No que llené un reporte y ya estoy cumpliendo con mi indicador. ¿No? Tu indicador tiene que ser si el programa realmente cumplió para lo que lo diseñaste. Y nos faltan también abrir un poco el zoom, ¿no? No podemos seguir planeando para cada año, para cada 3 años. Tenemos que empezar a atrevernos a planear para 20, 30 años y desde ahí poder enfrentar cada año y cada trienio, porque se nos está quedando muy chata. Esta visión de 3 años no nos permite crecer y por supuesto necesitamos un nuevo modelo de gobernanza. El que tenemos absolutamente no le satisface a nada, ni a quienes mandan, pues. Imagínate, Marcos, este año, 2019, para mí, desde el punto de vista académico de análisis, perdido. Y te voy a decir por qué. Los presupuestos de ingresos y egresos municipales y estatales para el 2019, por ley tenías que estarlos presentando en noviembre y en diciembre estarlos aprobando, cuando aún no estaba el plan de desarrollo federal. Sí. Y pues por lo tanto mucho menos ni el presupuesto de egresos, con qué programas se iban a aplicar y con cuántos recursos, y tampoco cómo iban a hacerse llegar esas participaciones que no están por ley de coordinación fiscal, sino por convenios, por subsidios, por secretarías. No había regla. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Pues hay subejercicio en todo. O sea, se perdieron meses importantísimos para el desarrollo de nuestro país. Claro, que hay que decirle, hay otro problema de carácter operativo y muy cruel, que es el jineteo que hacen las secretarías de Hacienda federales y estatales con los municipios. Hay pocos recursos, pero además se entregan a tiempos muy quemados en términos de la posibilidad de ejercicio del gasto y la necesidad, ¿no? Así es, aun y cuando la ley de coordinación fiscal te establece fechas específicas, en los resultados que estamos viendo en la auditoría superior no se están cumpliendo. Aquí vas a un municipio del estado y dicen, no he recibido la participación de un mes y de 2 meses. Ya están sentados eso es esperando. Tienes que estar trabajando en ese cumplimiento ciudadano y gentes que estén en el gobierno llevando a cabo. Y no es por defender a los presidentes municipales, pero un tiempo muy importante de toda su energía y de toda su administración está dedicada a esto. Andar destrabando cosas que no se cumplen, que en la ley aparecen, en la norma aparecen, en el discurso aparecen, pero que en la realidad no existen, y que eso deteriora también tus capacidades de dar respuesta. Y lo que mencionaban los maestros,
con todo el sistema anticorrupción, se han fortalecido leyes. La ley de disciplina financiera, la ley de fiscalización, la ley de contabilidad gubernamental, y te vas luego a las revisiones y ninguna cumplió con los informes. ¿Por qué? Porque nuestros cuadros que están llegando a ser presidentes municipales, a ser gobernadores, a ser funcionarios, no llevan la capacitación, claro, como decía el maestro, otro problema adecuada. de perfil. Entonces, de repente se te fue medio periodo de gobierno, 1 año y medio en los municipios o 3 años en los estados, y todavía no sabías cómo presentar como te establecía la ley. Claro. Bueno, podríamos, si me permiten, concluir que no es un tema, o sea, más bien lo que estamos viendo ahorita es la consecuencia de un sistema totalmente agotado que requiere urgentemente un cambio de fondo, no solamente en la forma en que se distribuyen los recursos, sino también modificaciones desde la propia administración municipal para responder a los nuevos tiempos, ¿no? Y todo esto aderezado con una especie de compromiso muy firme de parte del ciudadano, de así como exige los derechos, cumplir puntualmente con sus obligaciones para que este modelito pueda jalar. Pero lo más importante es entender que esa es la discusión que tendríamos que tener en estos momentos. No es estarnos peleando entre nosotros quién tiene la culpa, sino cómo lo vamos a resolver de fondo y de una vez por todas para poder dar viabilidad a las ciudades, porque el futuro se nos está escapando en las manos. Desafortunadamente el futuro tiene fecha de caducidad y es muy próxima y no estamos haciendo absolutamente nada, y eso nos va a pesar mucho, lo va a pagar la próxima generación y eso nos va a doler a todos. Rodolfo, muchas gracias. Ojalá que no sea la primera vez que sean una de varias que nos acompañes. Con mucho gusto, Marcos. Muchas gracias por la invitación. Encantados. Remy, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos, y un honor estar aquí con los compañeros. Gracias. Joel, muchas gracias. Un gustazo, Martín. Un saludo a todos y al auditorio. Muy bien, aquí los esperamos en la próxima edición.